Esto es Ándale, para que sepas, un programa feminista hecho para ti, mujer, que difunde derechos humanos, principalmente los sexuales y los reproductivos. Aquí podrás encontrar entrevistas y además información, reportajes y las opiniones de expertas y expertos. Todo sobre tus derechos sexuales y cómo exigirlos. Quédate con nosotras estos 30 minutos como cada lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ándale, para que sepas. La presencia de las mujeres en la literatura es un tema que puede generar reflexiones sobre el papel de estas en la sociedad y en el mundo en general. Es primordial conocer sobre algunas y la importancia que han tenido a lo largo del tiempo. Pero no te cuento más. Quédate con nosotras estos 30 minutos. ¡Comenzamos! El Día Internacional del Libro es una conmemoración a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de la autora y autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. Los libros son un elemento fundamental en la formación académica de las personas, pues a través de ellos podemos explorar diversos temas relacionados a tópicos escolares y de ciertas materias de importancia para la vida en sociedad. Sin embargo, no solamente aportan en el ámbito académico, sino también son para el desarrollo personal de las y los individuos, pues fomentan la creatividad y la imaginación. Cada año, la UNESCO y la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias eligen la capital mundial del libro. La celebración del Día del Libro tiene por objetivo recordar que la lectura es una instancia de recreación individual, así como impulsarla como herramienta de crecimiento personal e intelectual. En México, el Día Nacional del Libro se celebra el 12 de noviembre en honor al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, escritora mexicana. Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. Hola, ¿qué tal? Los días 14 y 15 de octubre, dentro del Festival Revueltas, la red de escritoras y escritores independientes de Durango llevó a cabo el 6º Coloquio Nacional sobre Literatura Durangueña, denominado Autoras Duranguenses en la Literatura. Esto se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros. Se inició con la instalación de la escultura de Olga Arias, que fue financiada por la Presidencia Municipal de Durango y el ICES. En la gestión ante el ayuntamiento participaron, además de la red de escritoras y escritores, la organización Si Hay Mujeres en Durango, el Colegio de Profesionistas de la Comunicación, la Asociación de Cronistas del Estado de Durango, el Museo UNES de Masonería, la Fundación Amaya y el Colegio de Licenciadas y Licenciados en Comunicación. Hubo una conferencia sobre el arte del aforismo de Olga Arias a cargo del maestro Rolando Muñoz. Cabe mencionar que el 25 de octubre se cumplen 101 años del nacimiento de esta ilustre autora. Se recordaron otras autoras como son Dolores Guerrero a cargo del licenciado Javier Guerrero Romero, Aneli Campobello por el maestro José de la Holguín, a María Elvira Bermúdez, que me tocó a mí, a María Rosa Fiscal Pérez Gavilán por el doctor Luis Carlos Quiñones y a Patricia Rodríguez Ruiz a cargo del profesor Petronilo Amaya Ramírez. Asimismo, se presentó el libro Coloquio de Mujeres del Norte por Jocelyn Alcántar Zamora, a cargo de Esther López Torres,
El opúsculo Chocolates y Bombones de la niña Elisa Valentina Herrera Rueda de la Escuela Primaria Igualdad Educativa, a cargo de la maestra Patricia Rodríguez. Cabe mencionar que esta publicación salió a la luz gracias a la red de escritores y escritoras independientes de Durango, Así hay mujeres en Durango, Artes Gráficas La Impresora, y las ilustraciones son de María Montserrat Lira Rojas. Felicidades al maestro Guillermo Gutiérrez, presidente de la red, por la celebración de esta actividad, donde se reconocieron a mujeres escritoras de Durango. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Agradecemos a nuestros patrocinadores como lo es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas y la Asociación Civil Si hay Mujeres en Durango. Además, recordarles que este programa es realizado por alumnas y egresadas del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Hablemos de libros, de las mentes brillantes que los crearon. Hablemos de literatura, cómo impacta nuestra vida y pone en palabras figuras imaginarias. Hablemos de las ideas que vieron la luz, pero también de esas que se quedaron en un cajón. Hablemos de los sueños cumplidos y de aquellos que sucumbieron al temor. Hablemos de las verdades que los libros transmiten, pero también hablemos de lo que ocultan. Hablemos de los hermanos Bell, Carys, Ellis, Acton, mejor conocidos como las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne. Hablemos de Emma y Bernard, mejor hablemos de Louisa May Alcott. Pero esperen, no podemos olvidar a los anónimos. Hablemos de Mary Shelley, de Jane Austen y de muchas mujeres más cuyos nombres no se sabrán porque al vivir en un mundo gobernado por hombres es inimaginable que una mujer pueda concebir tales ideas. Hablemos de personajes fuertes y no precisamente en su físico. Hablemos de personajes con ideales, con pensamiento, que critican, que invitan al cambio. Hablemos de Anna Shirley, de Jude Duarte, de Evelyn Hugo, de Desiree Clary, de Isabel Arango y demás que no me alcanzará la vida para poder hablar de ellas. Hablemos de autoras que a través de sus obras critican a la realidad. Pongamos sobre la mesa autoras que escriban sobre ciencia ficción. Mostremos al mundo autoras que hagan realismo mágico. Enseñemos a autoras que hacen poesía, pero también a las que hacen periodismo. Démosle el lugar que se merecen, el reconocimiento. A las que ya han vendido mucho, a las que son las más leídas, a las que apenas van comenzando y a las que ya llevan parte de ese camino recorrido. Entreguémosle voz a las que se las arrebataron, brindémosle el lugar por el que tanto han luchado, hagamos espacio para las que ya vienen y otorguemos un mundo a aquellas en el cual el papel de la mujer en la literatura sea igual de respetado que el del hombre. En siglos pasados, muchas autoras publicaron bajo seudónimos o en circunstancias adversas. En el siglo XX, el surgimiento de movimientos feministas llevó a una mayor visibilidad de las voces femeninas. Hoy en día, hay un creciente reconocimiento de autoras contemporáneas y duranguenses como Olga Arias, Nelly Campobello, María Elvira Bermúdez, Dolores Guerrero, Juana Belén Gutiérrez Chávez, entre otras. Estas escritoras han contribuido a la riqueza de la literatura mexicana desde su perspectiva duranguense. Por ejemplo, Nelly Campobello abordó temas de identidad, historia y la experiencia femenina a través de novelas y cuentos. Otro ejemplo es María Elvira Bermúdez, escritora, poeta y académica mexicana, conocida por su labor en la literatura contemporánea. El compromiso de estas mujeres con la literatura y la cultura en su región ha sido fundamental en el desarrollo de un entorno literario más dinámico en nuestro estado. Algunas autoras han participado en la crítica literaria, analizando y promoviendo la obra de otras y otros escritores, contribuyendo así al diálogo cultural. En conjunto, sus trabajos no solo enriquecen la literatura, sino que también fortalecen la identidad cultural de Durango y de México. Yo soy Azucena Barrón Colmenero. Seguimos. La literatura, a lo largo de la historia, como todas las industrias culturales, formó una idea de la mujer, un pensamiento femenino desde una visión masculina.
La mujer era la musa de los poetas, la inspiración de los escritores, y cuando quería salir de su rol impuesto en el hogar y bien alejada de la formación y del acceso a la cultura, chocaba contra un muro doble, que era el rechazo social y el desprecio intelectual por un lado, y las inseguridades propias, los miedos a no ser lo suficientemente inteligentes ni poseer la suficiente educación y formación, ni la suficiente capacidad técnica y creativa como para ser capaces de escribir bien. Pensemos brevemente los personajes femeninos creados por hombres en la literatura clásica. La mujer no problemática, sumisa y por ende buena. Y la mujer mala, generalmente representada como loca o prostituta, que genera problemas en la trama literaria. Desde que la mujer pudo acceder a la educación universitaria, comenzó a ocupar lentamente un rol laboral activo y a desarrollar su vida con mayor independencia social y económica. Así se comienza a cuestionar la posición femenina en la sociedad y en la literatura. A partir de la década de 1920, la célebre escritora británica Virginia Woolf y su fundamental obra Una habitación propia reclaman que la literatura femenina tenga las condiciones de producción necesarias para poder salir del ámbito impuesto, el hogar, y del rol social, el cuidado familiar. Virginia fue pionera en preguntarse por qué no hay registro de mujeres influyentes en la literatura universal. Formuló la necesidad de contar con un espacio propio, una habitación, y reclamó el acceso a la cultura y la independencia económica, algo fundamental para poder crear con libertad y vivir de manera autosuficiente, sin depender del hombre. Vivimos en un mundo diverso y en constante movimiento. Por ello, es de singular importancia que también se forme una visión del mundo a través de historias de creación femenina. Soy Diana Lara. Continuamos. Sor Juana Inés de la Cruz fue considerada desde pequeña como una niña muy inteligente, un caso prodigio, pues aprendió a leer y a escribir a los 3 años de edad, cuando la mayoría de las niñas y niños logran ambas cosas pasados los 5 años, y en aquella época muchos no llegaban ni a conseguirlo. Ante la negativa de la sociedad, la 10ª musa luchó por ingresar a la universidad, llegando a considerar disfrazarse de hombre y continuar su formación como estudiosa de textos literarios, filosóficos y religiosos. Fue ampliamente reconocida como escritora, aunque ella misma declaró en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz que siempre escribió por encargo. Escribió obras de teatro como Los empeños de una casa en 1683 y Amor es más laberinto en 1689. Autos sacramentales como El divino Narciso en 1689 y abundante poesía. Entre sus escritos, Sor Juana Inés de la Cruz siempre defendió al mundo indígena, a los pobres y el derecho a la información y a la educación de las mujeres. Reivindicó el papel femenino en el conocimiento y enarboló la bandera del libre albedrío, ideas y convicciones extremadamente peligrosas en esa época oscura. Sor Juana Inés de la Cruz es recordada como la primera feminista publicada del Nuevo Mundo, las Américas, y es un ícono nacional de México. Es reconocida tanto por sus excelentes escritos como por sus influyentes perspectivas sobre las mujeres y la erudición. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Para esta sección se realizó una encuesta en redes sociales, donde la primera pregunta fue: ¿sabes cuándo es el Día de las Escritoras? El 17% contestó que sí y el 83% contestó que no. Pues bien, se celebra el lunes más cercano al 15 de octubre. Esta celebración busca visibilizar el trabajo y legado de las mujeres que escriben literatura, así como promover la igualdad de género y la lectura de sus obras. La Biblioteca Nacional es la impulsora de esta iniciativa, que tiene como objetivo reivindicar la voz de las mujeres escritoras y combatir la discriminación y el olvido que han sufrido.
La celebración del Día de las Escritoras es un recordatorio de que las voces femeninas son una parte esencial del mundo literario. Sin embargo, la discriminación hacia las mujeres es evidente, por ejemplo, en la desigualdad en la concesión de premios literarios. Literatura de la mujer puede referirse a que es escrita por mujeres. La segunda pregunta fue, ¿has escuchado hablar sobre la literatura femenina? El 80% contestó que sí y el 20% contestó que no. Este tipo de literatura hace visibilizar los textos de las mujeres, rescatar su voz de lucha, reivindicar su labor y el legado literario que tantas veces han pasado a segundo plano. Es una voz poderosa que se hace eco de las experiencias, las luchas y los sueños de las mujeres en todo el mundo. En la actualidad, la mujer es protagonista fundamental de la literatura. Su papel dentro de este sector es activo, y si bien queda mucho que recorrer, al día de hoy vemos grandes escritoras. Sin embargo, al igual que en otros campos, para llegar a esta situación, la mujer tuvo que hacer frente a los prejuicios de distintas épocas y demostrar su valía como escritoras. Un papel que asumieron sin miedo grandes pioneras que no tuvieron problemas en cumplir sus sueños literarios y a pesar de las críticas, enseñaron a generaciones posteriores que lejos de aceptar un rol donde quedar relegada a su hogar, debían poner mano a la obra. ¿Te gustaría encontrar una oportunidad de crecimiento que tenga un excelente ambiente académico, horarios accesibles y una colegiatura muy accesible? Y que encima de todo esté en el primer cuadro de la ciudad. ¡Ven! ¡Yo sé de ese lugar! Licenciatura en Derecho, Seguridad Pública y Comunicación Social. Ven a Ayuntamiento 618, donde encontrarás la puerta del éxito. ¡Inscríbete ya! Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y X como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en nuestro canal de YouTube Si hay mujeres en Durango. Continuamos. Desde tiempos inmemorables, la literatura ha sido una de las formas de manifestación más poderosas y populares del mundo. Sin embargo, la historia de esta expresión artística es también la de discriminación hacia las mujeres. Acompáñame y te compartiré qué dificultades y obstáculos enfrentaron. Firmar con su nombre. Imposible. La invisibilización. Históricamente, la literatura ha sido un terreno dominado por hombres. En la antigua Grecia, por ejemplo, se consideraba como una actividad propiamente masculina. La principal causa de que no pudieran firmar con su nombre era la discriminación de género. Existía la concepción errónea y fundamentada por el patriarcado de que las mujeres no estaban capacitadas para desarrollar actividades intelectuales. Esto iba acompañado por el temor irracional de que, si una mujer se dedicaba a la literatura o cualquier otro tipo de expresión artística, podía poner en peligro su reputación y la de su familia. Incluso cuando conseguían publicar sus obras, a menudo se enfrentaban a críticas despiadadas que las ridiculizaban o minimizaban sus logros. ¿Seudónimos o anónimas? ¿Una solución al problema? A pesar de estas barreras, muchas mujeres en la literatura encontraron formas de divulgar y dar a conocer sus obras. Una de las estrategias más utilizadas era la publicación anónima o con seudónimo. Uno de los ejemplos más conocidos de una escritora que utilizó seudónimo masculino es George Eliot. Eliot fue en realidad una mujer británica llamada Mary Ann Evans, que utilizó un nombre masculino para publicar a finales del siglo XIX. Por supuesto, Evans no es el único ejemplo relevante. Las hermanas Brontë de Inglaterra, Charlotte, Emily y Annie,
publicaron sus primeras obras bajo seudónimos masculinos, Currer, Ellis y Acton Bell, en la década de 1840. ¿Qué le parece? Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. Y llegamos a la sección de la entrevista. El día de hoy nos acompaña Patricia Rodríguez Ruiz. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué cree que es importante conocer escritoras mexicanas? Porque son parte de nuestra historia, porque sin historia no hay futuro. No podemos tener una historia dentro de la literatura si no mencionamos, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz o Juana Díaz Baje, bautizada también como la 10ª musa, y que fue un referente en las letras mexicanas, y yo pienso que hasta como la primer feminista, ¿no? O hablar, por ejemplo, de Rosario Castellanos, esta diplomática que hizo visible las etnias indígenas a través de su escritura, o también como Elena Garro, más recientemente, que ella pues es como la pionera del realismo mágico, también novelista, una de las mujeres de su tiempo, y también María Enriqueta Camarillo, por ejemplo, que fue una mujer que incluso fue nominada al Nobel en 1951. Entonces, como ves, pues es nuestra historia. Si no la conocemos, ¿cómo vamos a ir hacia adelante en un futuro, no? ¿Puede mencionar alguna escritora mexicana? Sí, más bien hasta durangueñas, poner el énfasis en las durangueñas. Mira, hace poco dentro del Festival Revueltas se celebró el 6º coloquio de la Red de Escritores, donde fue dedicado a varias mujeres durangueñas que es necesario que conozcamos por las mismas razones, como Nelly Campobello, que además de ser bailarina, pues nos acerca a una etapa muy, muy de nuestro México, que fue la Revolución. Eso lo hace a través de su escritura, como María Elvira Bermúdez, que fue también durangueña, de las primeras abogadas recibidas en la Escuela Nacional de Derecho, creadora, o le decían la Agatha Christie mexicana, así es que su novela policíaca pues fue de las pioneras. O también hablar como Dolores Guerrero, que a pesar de su corta edad es un referente dentro de la poesía erótica. Se mencionaron también, por ejemplo, pues Olga Arias, que aunque no nació en Durango, pues supo plasmar el sentimiento durangueño a través de su obra, e incluso hay un premio que lleva su nombre, el Premio de Poesía Olga Arias. Beatriz Quiñones, María Rosa Fiscal, o sea, son muchas las mujeres durangueñas que también han aportado a las letras. ¿Usted cree que las mujeres enfrentan más obstáculos a la hora de publicar sus obras? Fíjate que yo pienso que sí, para empezar, no son mucho más las mujeres que publican que los hombres. Los hombres que firman sus libros son mucho más que las mujeres, a pesar de que las mujeres leen más. Y como que en este aspecto de género también se ha reducido a las mujeres, porque lo que más se publica de las mujeres son libros de texto, o bien libros infantiles, libros para las infancias, ¿sí? Entonces, sí es un gran obstáculo. Si hablamos ya de poesía, todavía la novela a veces se publica un poco más, pero de por sí los estados como que no tienen muchos recursos, y las editoriales, o sea, si no publicas por ti mismo, las editoriales pues no son muy afectas a publicar poesía o cosas así, ¿no? Y los estados pues nunca tienen dinero para la cultura, entonces sí hay como que varios obstáculos que para una mujer que quiere publicar su obra. No sé si haya algo más que usted quisiera agregar a esta entrevista. Pues agradecer y felicitarlas por este programa que tienen, que es corto, conciso, preciso y muy ilustrativo, muy educativo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Continuamos con el programa. Las mujeres han tenido un papel crucial en la literatura a lo largo de la historia, aunque muchas veces han enfrentado obstáculos significativos. A continuación, te haré un breve conteo de datos importantes. Número 1.
Las mujeres están sobresaliendo en todos los géneros, desde la ficción y lo policíaco, poesía hasta el ensayo y la literatura juvenil, desafiando las normas establecidas. Número 2. El uso de diarios por mujeres como el de Ana Frank ha proporcionado una perspectiva personal y auténtica sobre la historia y las luchas femeninas. Número 3. Desde la creación del Premio Nobel en 1901, solo 18 mujeres han logrado el preciado galardón. En las últimas décadas ha habido un aumento en la visibilidad y el reconocimiento de autoras, lo que podría llevar a un cambio en el futuro. Número 4. Cada vez más mujeres reciben premios prestigiosos, destacando su influencia y calidad en la literatura. Número 5. Muchas autoras contemporáneas están explorando y reivindicando el feminismo en sus obras, ofreciendo perspectivas únicas sobre la experiencia femenina. Número 6. Las redes sociales y plataformas digitales han permitido a muchas escritoras autoeditarse y construir audiencias, transformando la forma en que se publica y consume la literatura. Número 7. Hoy en día hay un enfoque creciente en la representación de mujeres de diversas culturas y orígenes, ampliando la narrativa literaria. Y número 8 y última, las mujeres han contribuido a todos los géneros literarios, desafiando normas sociales. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la literatura y la cultura, influyendo en generaciones futuras y abriendo caminos para nuevas. Yo soy Azucena Barrón Colmenero. Seguimos. Una forma alternativa de visibilizar las obras de las mujeres era a través de la correspondencia. Escribían a sus amistades, familiares o personas conocidas y les pedían que difundieran sus obras entre sus contactos. Así, sus textos llegaban a un público más amplio y podían hacerse un espacio en la literatura, aunque fuera dentro del género epistolar. Algunas escritoras encontraron más libertad a la hora de publicar cambiando de medio, es decir, en lugar de escribir libros, lo hacían en revistas y periódicos, ya que estos solían tener menos censura. Además, estas publicaciones periódicas les permitían compartir sus ideas con un público más amplio. Otras optaron por publicar sus obras de forma independiente, asumiendo los costos y los riesgos financieros de la publicación. Esto les permitía tener un mayor control sobre el contenido y el estilo de sus escritos, aunque a menudo significaba que sus obras eran menos visibles. A veces también se unieron en grupos para apoyarse mutuamente y aumentar la visibilidad. Formaron círculos literarios. Surgieron las sociedades literarias de mujeres. Fueron un fenómeno popular en Inglaterra en el siglo XVIII. En ellas se reunían en grupos para discutir literatura y apoyar sus esfuerzos creativos. Uno de los más famosos fue la Sociedad Bluestocking, Medias Azules. Las escritoras de la llamada segunda ola del feminismo en los Estados Unidos también formaron agrupaciones, por ejemplo, el Grupo de Escritoras Feministas de Nueva York. Aunque ha habido avances en cuanto a la igualdad de género en la literatura, todavía queda trabajo por hacer para asegurar que todas las voces, independientemente del género, sean escuchadas y valoradas en igualdad de condiciones. ¿Qué medidas crees que deberían realizarse para conseguirlo? Mi nombre es Diana Lara. Continuamos. Con el paso del tiempo, la fuerza y la voz femenina en la literatura ha servido como vínculo para abordar temas relevantes como el feminismo, la identidad, la lucha por la igualdad y al derecho de vivir una vida libre de violencia, entre muchos más derechos que tenemos las mujeres. Es así como llegamos al final del programa del día de hoy. Recordarles que tenemos una cita el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde por este mismo canal. Mi nombre es Azori Domínguez. Hasta la próxima.